de que a medida de, como según dependiendo de la nutrición, puede cambiar el patrón del comportamiento de los microorganismos y, por ende, cuál es el ácido que se va a generar a nivel ruminal. La acidosis. Damas y caballeros, miren ustedes qué coincidencia, vamos a ingresar un poquito en ello. La acidosis para mí es como un iceberg, un témpano. En sí, la acidosis es lo que nosotros estamos viendo por encima de la superficie del agua. Un témpano, ahí donde se chocó el Titanic. El chiste es lo de abajo. La acidosis ruminal nos puede significar timpanismo, bajo tenor graso de la leche, laminitis, abscesos hepáticos, infecciones clostridiales, baja absorción de nutrientes, muerte súbita. Doctor Nogales, ¿esto le resulta conocido? Fíjese, la cuajadita esa es lo que nosotros llamamos leche ácida o el SILA, S-I-L-A, con eso lo pueden buscar, síndrome S-I-L-A en internet y les va a salir un mes de lectura. Aquí está la pruebita del alcohol, problemitas de pezuñas, o sea, la acidosis ruminal, damas y caballeros, realmente es como este dibujito del témpano que me fascina. Es la puntita. Montonera de cosas vienen a causa de esta bendita acidosis ruminal. Inclusive, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado, bueno, se murió el guacha y lo abrimos y el rumen estaba como cocido, ¿no? Y lo primero que uno atribuye al tiro es, intoxicación, alguna hierba, a buscar si no hay una bella unión, cardenilla, no sé cuántas otras cosas vamos a ver en el Beni. El tema es, ¿no será que en muchas de esas ocasiones todos esos bovinos que aparecen muertos y con el rumen medio cocinado, no fue simplemente una acidosis? Por ejemplo, estaba seco o casi no había pasto en el pastizal, llovió y empieza el rebrote, aparte que tiene bastante nitrito, ese rebrote no tiene fibra efectiva. Acuérdense cómo lo repito, lo de la fibra efectiva. Y encima tiene bastante azúcar, con lo cual hay una disfunción ruminal que nos lleva a este cuadro de un rumen en un ambiente ácido. Y es interesante el tema de la acidosis. Por ejemplo, un rumen sin acidosis, consume materia seca alta. Si consume harto, produce más. Y realmente uno no está sabiendo controlarlo. Es como los asintomáticos del COVID-19, más o menos, ¿no? Los más dañinos, hagan en cuenta, aunque no se nota que lo son. La acidosis, damas y caballeros, es un enemigo en común. Bueno, ¿cómo cuidar los famosos microorganismos? Promover el consumo de fibra, como de lugar. Porque este rumen siempre tiene que estar lleno, y no solamente de sustrato, sino también de agua, acuérdense. Evitar cambios bruscos en la ración. Una diarrea de este estilo normalmente ocurre cuando hay un cambio brusco en la ración. Evitar aceites en el alimento. ¿Se acuerdan que les mencioné que las aceites 5 energía que los almidones? O sea que interesante desde un punto de vista energético y logístico. ¿Por qué logístico? Porque nos concentra, nos hace más densa nuestra mezcla. Explicaba de que en el rumen, ¿por qué no utilizar mucha grasa? Ahora que vemos funcionan estos bichitos, nuevamente un poquito les ruego su imaginación y hagan de cuenta que esta cosita verde es una pajita que cae al rumen y la cual es atacada por 5 bichitos. Los 5 bichitos, se comen en 5 puntos la pajita y producirán, digamos, 5 volúmenes. En la inclusión de grasa y aceite, le damos en una porción a 6% del total de materia seca que consume el animal. A ver, pondré un ejemplo, señor doctor Mariscal. Es lo siguiente. Digamos que un animal pesa 300 kilos.
y come Perfecto. el 3% de su peso en materia seca. ¿Cuántos kilos comería de materia seca? 9. 9. Fantástico. Entonces, ese animal puede comer máximo el 6% del total de materia seca que come. Entonces, ¿cuánto máximo de extracto etéreo podría comer ese guacha que está comiendo 9 kilos de materia seca? 9 por 6, 54, 540 gramos de extracto etéreo. ¿Se entendió? ¿A qué me refiero con esto? Perfectamente. Fantástico, doctor, muchas gracias. Entonces, pucha, está barato el aceite, le metemos más. ¿Qué ocurre en esas circunstancias? Nuevamente aquí en este ejemplo abajo, si me siguen por favor, ustedes tienen la pajita, pero ocurre que cuando uno excede este punto, y de hecho 6% es para animales en engorde, y en ganado de leche uno puede subir hasta un 7%. Pero si en ganado de carne, por ejemplo, uno se excede del 6%, en algún lugar de una pajita se va a formar como una película. Aquí se los muestro yo representado con un palito amarillo. Bueno, nuevamente vienen los bichitos a atacarla, pero en este caso, 3 tienen acceso a la pajita y 2 llegan a una especie de impermeable, es decir, se chocan. Si en esta situación de arriba, donde todo iba perfecto, hay 5 bichitos que atacan la pajita, digamos, van a haber 5 volúmenes de aso volar, a ver 3, hay una disfunción ruminal. Entonces, el uso de las grasas y sobre todo, por ejemplo, para los señores que trabajan con el tema de araña en algún lugar del veneno, imagínate, de gusto de helado, hay que tener cuidado. Uso correcto de motores de señor. 3 gramos por día. Pero si no mezclamos bien y un rumiante llega a comerse unos 5 o 6 gramos de esa monensina, ¿qué va a ocurrir? No se olviden que en esta vida todo es veneno, depende de la concentración. Entonces, en una cantidad de 3 gramos para un animal de 300 kilos, esa monensina al 10%, sí va a ser muy específica con esos bichitos metanogénicos. Pero si se exagera en la cantidad, no solamente me va a matar los metanogénicos, también me va a matar los otros microorganismos, con lo cual el animal va a dejar de consumir. No se va a morir, pero va a dejar de consumir. Y un animal que deja de consumir, deja de producir. Evitar dar alimentos rancios, señores. Acuérdense, en la escuela, a mí al menos me impresionó cuando nos explicaron de cómo habían descubierto los antibióticos. Los antibióticos en ese entonces era el Penicillium notatum. Por primera vez ahí me acuerdo de algo. Me impresionó, fantástico. Bueno, imagínense todos esos mohos, popices que hay en los alimentos, en cierta forma también son controladores de insectos y, perdón, de microorganismos y en cierta forma también interfieren en el buen desarrollarse de los microorganismos positivos que hay en el rubro. En base a esto, a continuación vamos a despertarnos, doctor Mariscal. Veía hace rato una dama que estaba a punto de dormirse. Ahora vamos a despertarnos con un ejercicio. Cómo cuidar Perfecto. nuestros microorganismos. Y los invito a que tomemos una foto de la pantalla una vez que les hace todo el ejercicio. Ya, hasta ahí. En esta ocasión, dado que la verdad me impresionó cómo respondieron el ejercicio ese de la famosa subida del tenor de humedad para poder ensilar el grano húmedo de sorgo, que me encantaría, doctor Mariscal, que la próxima vez que hablemos, alguno de los estudiantes, estoy seguro entre esos el doctor Tanaka, Inge, lo hice en el Beni y un éxito total, caramba, va a ser una belleza escuchar eso. Le Vengámonos cuento acá. que, le cuento ¿Ah? que estábamos hablando cabalmente ahora para hacer en San Borja. Por favor, háganlo. Y si tienen dudas de cómo hacer el cálculo, me llaman para que los aplace.
No, mentira, con un gusto va a ser poder participar de eso. Señores, aquí yo ya estoy incluyendo un porcentaje de materia seca. Ya no estoy diciendo ya que sea al 100%, ya no, ya estamos más picuditos ya. Entonces se los leo. Y esto también es un reality show, esto es algo de la vida real. No es un calculito que solo sirve para pasar la materia, sino sirve para que pasado mañana nos mandemos la parte y ganemos unos pesitos haciendo unas reglitas de 3 simples. Y se trata de lo siguiente, damas y caballeros. Bueno, acuérdense la regla, evitar el uso excesivo de grasas y aceites en el alimento, menos del 6% del total de materia seca. Ok, vamos a usar el mismo número que hace un momento le mencioné, es un novillito que pesa 300 kilos y consume 3% de su peso vivo en materia seca. Hace rato ya lo determinó alguien violentamente de cuánto se trata este número. Y bueno, se dispone de abundante harina de soya integral. Y esa soya integral tiene estas características: 88% de materia seca y 19% de extracto etéreo. La pregunta es, ¿cuánto máximo le puedo dar a este animalito de esa harina de soya? ¿Qué tiempo, doctor Mariscal? Usted me dice. 10 minutos. Trato hecho. Bueno, ahí se los dejo.
¿Ya lo tienen resuelto? Ingeniero Ibáñez. Disculpe, doctorazo, la idea es que tenemos que evitar el consumo excesivo de extracto etéreo, dándole el consumo que requiere este novillo. La idea es que no sea más del 19, a ver cuánto está acá. Menos del 6%, doctor. ¿Hasta cuánto por ciento de harina de soya le puede dar integral? A eso se refiere. Esa es la pregunta en realidad. Consideremos, a ver, el novillo pesa 300 kilos y consume 3% de su peso vivo en materia seca. ¿Cuánto consume materia seca? 3 por 3, 9. 9 kilos. Y el tope es menos o igual que 6%, digamos. Entonces, 6% de 9 kilos es 6 por 9, 54. 540 gramos de extracto etéreo es lo que puede consumir máximo este novillito antes de empezar a presentar problemas de disfunción ruminal por el efecto ese que les mostré de la peliculita que se forma y los microorganismos ya no pueden, tener acceso a la fibra. Y la pregunta era, ¿cuánto máximo de esa harina de soya puedo darle al animalito? Sin antes, o sea, para no llegar a intoxicarlo dándole más de de esa cantidad de extracto etéreo que él puede asimilar. Entonces el resultado es, qué sé yo, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos o no sé cuántos de harina de soya. Esa es la respuesta. ¿Era 3.22 kilos de harina de soya? Ni idea, señor Tanaka. ¿Será que revelamos el secreto aún? O sea, a ver, seamos sinceros. Si ayer hicimos el trabajo ese de hidratar sorgo, que realmente está difícil, que era la nota 10, o sea, esto en dificultad es un 7 más o menos. Se va la primerita, vamos a poner el cursor. ¿Cuánto dijo, señor Tanaka? 3.22 kilos de harina de soya. Exactamente. Creo que voy a eximir a uno solo a este paso porque se trata pues de achuntarle todos los problemas. Es eso, señores. 3.23 kilos de soya máximo le puedo dar a este animalito antes de que ocurra este fenómeno. Señor Tanaka, una vez más le quedo muy agradecido. Por lo visto tenemos un investigador más en nuestro, un investigador, digo, en nuestro querido país. De eso se trata, señores. Entonces, y esto muchas veces se puede hacer, no diré más complejo ni más difícil, sino más interesante, cuando, por ejemplo, uno consigue un aceite sin destilar, que pueda dar a los animales. Entonces, ahí, aparte de lo que aportaría una soya, por ejemplo, ¿cuánto máximo de ese aceite puedo darle? O sea, son calculitos que bueno, ayudan en la vida, ¿no? Y en tomar buenas decisiones y en obtener buenos resultados zootécnicos. ¿Cómo se puede presentar un mal manejo de la microflora ruminal? Esas defecas en forma de, bueno, totalmente amorfas, por animal timpanizado, problemas de laminitis. Esta foto la tomé yo mismo cerca de Tunás. Fíjense las pezuñas de este por animal.
Estos son novillos que se los estaba suplementando. Bueno, el dueño de esto, un ganadero, le llegamos a meter algo así como 7 kilos de grano en animales que estaban a pastoreo. O sea, él quería hacer un confinamiento a pasto. Pero ¿cuál fue el problemita ahí? Había algunos animales un poco más grandecitos o un poco más agresivos. Y aparte de eso, se los encerró mucho tiempo. Estos animales al final estuvieron en ese régimen más de 120 días. Y este animal, según los trabajadores, era el más agresivo. Iba y empujaba a otros y no se comía su dosis, se comía mucho más. Entonces era full grano y poca fibra efectiva. Fíjense las pezuñas cómo se le dispararon. Parecían esos zapatos de árabe. Este animal fue para autoconsumo nomás ya. En la propiedad lo liquidaron. O sea, es imposible que los alcance a los otros. El tema de fibra realmente hay que tener mucho cuidado. Bueno, tamaño del picado de la fibra. El ganado lechero requiere alrededor de 2 a 2.5 kilos de forraje, a veces más, en materia seca, cuyas partículas tengan más de 2,5 centímetros. En realidad 3,5, por favor. Otra cosa que es muy interesante a tomarse en cuenta es de que en el ganado lechero, la relación materia seca proveniente de forraje con la materia seca proveniente de concentrado debe estar entre un 60% proveniente de forraje y un 40% de concentrado en vacas de alto rendimiento. En vacas por encima de los 25 litros, 24 litros. En vaquitas de menos de esa cantidad de leche, 70% de su materia seca tiene que provenir de forrajes y 30% de concentrados. Mientras que en el ganado de carne, no se olviden que, un ganado, un bovino que va a ser para exportación de 24 meses, 440 kilos y se va. O sea, el animalito vivió 2 años y ya está en la churrasquera. Mientras que una vaca lechera, lo que uno busca, entre otras cosas, es longevidad. Al menos a mí, si una parda me dura 5 lactancias, prácticamente no se pagó. Tiene que vivir más de eso para que se pague. Así que es un animal confinado, que es un animal que va a estar poco tiempo encerrado y después se lo va a matar, prácticamente es un animal que está en un régimen de acidosis subclínica todo el tiempo, porque lo que necesitamos es que engorde lo más rápido posible. Y es por eso que en confinamientos es al revés que en lechería. En confinamiento, un 20% de la materia seca provendrá de forraje y un 80% de concentrados. A ver, ¿alguna vez se han imaginado ustedes cuánto forraje come un animal? Por ejemplo, un nelón entero confinado con un peso vivo de 350 kilos y un aumento esperado de 1.650 kilos, que se puede alcanzar haciendo bien las cosas. Sus requerimientos son de materia seca alrededor de 8.94, necesita 23.206.11 kilocalorías de energía metabolizable, 1.277 gramos de proteína, indistintamente si es NNP o verdadera, y NDT de 6 kilos 420. Bajo estas circunstancias, y considerando que 80% del concentrado provendrá, 80% de la materia seca provendrá del concentrado y la diferencia de forraje, la pregunta que les hago, damas y caballeros, y aquí es rapidingo, ¿cuántos kilos de materia verde de forraje estaría consumiendo este animal? Por favor. Acuérdense de lo que habíamos hablado más de una ocasión. Si uno por celular lo llama a Tiburcio, ya que está junto a los guachas, no le va a decir, oye Tiburcio, dale 30 kilos de materia seca a la vaca. Le va a hablar siempre en un lenguaje que le sea entendible. Entonces, por favor, en este ejercicio que tenemos materia seca, 8.NDT, y el animal va a consumir 20% de esa materia seca vía forraje, entonces sale 20% de 8.94 es 1.788. Si su ensilaje, que es el forraje en este caso escogido, tiene 30% de materia seca,
¿Cuántos kilos le tiene que dar Tiburcio al guacha por día? Por favor, alguien que no sea el señor Tanaka. ¿Se entendió? El silo tiene 30% de materia seca y yo tengo que decirle a Tiburcio cuántos kilos de carne, de silo como tal le tiene que dar. Porque yo ya sé como técnico, le tiene que dar 1.788 kilos de materia seca. ¿Cuántos kilos le tengo que decir por teléfono a Tiburcio que le dé a ese animal? ¿No es 2.68, ingeniero? No sé. Perdón. 5.36. Ahí va. Este ya lo hemos visto anteriormente y como les comenté está mucho más fácil que el de hidratar silo. Permítanme un ratito. Ahora fíjense esto, más interesante todavía, doctora. Tenemos un Nelor adulto, entero, pero en régimen de autoconsumo, es decir, que ellos mismos se van dosificando la cantidad de ensilaje que van a comer. Lógico, no podemos esperar mucho peso. Sí, un aumento esperado de 1.150 gramos se puede. Nuestro guachita, su requerimiento va a ser un poco menor, porque no está tan exigido y la misma historia. Y acá nosotros como asesores le dijimos, ok, para que este animal acelere su proceso de engorde, vamos a poner el 1,5% de su peso vivo en concentrado. Señor, un momentino, por favor. No se nos escapen. Pregúntale al individuo de lado derecho. Vale, por favor. En realidad es Iván que nos va a traer porque nadie se olvidó. No me... ¡Ay! Mire. Mire. Cómprese chinela. Si tengo chinela. Allá la lengua está. Vaya. Hecho. Como les comenté, estoy en Guarayos en este momento. Bueno, damas y caballeros, entonces a este guacha nosotros le vamos a dar 1,5% de su peso vivo vía concentrado. Es decir, vía concentrado, el jovenazo va a estar recibiendo 5.25 kilos de concentrado. Fíjense, aquí sin querer ya lo resolví yo. Y por ende, de silo, él va a tener un déficit de 414 kilos. ¿Cuántos kilos de silo? Doctora, pruebe nuevamente esta vez. ¿Cuántos kilos de materia verde de ensilaje estaría comiendo este animal? Ahora ya no son los de hace rato, ahora son solamente 4.14. ¿A cuánto equivale eso? Acuérdense, esto de acá es para nosotros, es lenguaje de profesionales. Esto de acá es lenguaje para Tiburcio, que está allá ensuciándose las manos. ¿Cuántos kilos consumiría? Anímese, doctora, no se desanime, hace rato estuvo cerca. Ahí va, 13.8. ¿Listo? Esto, por favor, tómenle una captura de pantalla y después de la clase, bueno, a practicar hasta que uno la achunte, porque como les comento, si le achuntaron al tema de aumentarle agua a ese grano húmedo, esto es nota 6 en dificultad, 7 quizás. Se puede, es cuestión de agarrar el ángulo, simplemente, por favor. Ahora vámonos a vacas lecheras. Fíjense, una vaca lechera de porte que se encuentra normalmente en nuestro medio, 480 kilos, una producción estimada de 16 litros. No se olviden que en ganado lechero, más forraje que concentrado, o sea, materia seca vía forraje tiene que ser mayor a el dado por el concentrado. Esta guachita debería estar comiendo unos 17 kilos de materia seca, se multiplica por el porcentaje y se tiene que este animal necesita consumir alrededor de 11.9 kilos de materia seca. Nuevamente, yo desde acá, desde Santa Cruz, lo llamo al señor que trabaja para mí, Rodrigo.
Por favor, dele 11.9. Estoy seguro que Rodrigo, el señor de Oruro que trabaja para mí, lo sabe hacer esto ya. Conste que él no ha terminado la escuela, pero Tiburcio no lo sabe. Entonces, desde Guarayo a mi lechería, que está a unos 200 y pico kilómetros o más de acá, ¿cuántos kilos le tengo que decir a Tiburcio que le dé a mi vaca por día? Por favor, un último intento. Ahí estuvo. Bueno, vamos a tener que practicar un poquitín nomás la regla de 3 simple. Bueno, cuando una persona que se dedica a la nutrición va al campo, muchas veces peca de antipática o antisocial porque es necesario ver la forma de las bostas. Entonces, al señor que hace un momento hizo una consulta, el señor lechero, que tiene problemas de acidez en la leche, quisiera preguntarle, esas vacas, ¿cuál de estos 3 tipos de bosta es el que predomina en sus vacas? Uno en el cual se ven los pliegues del intestino grueso, uno que es totalmente amorfo, se ve montonera de granos sin digerir debido a que el paso a través del tracto digestivo fue tan rápido que no hubo tiempo de digerirlos, o este de acá que, bueno, van a disculpar la expresión, a mis estudiantes siempre les dije, es la caca soñada, la bosta soñada. Para una vaca con una producción entre 18 a 20 litros o menos, esta bosta es fantástica, circular y con una especie de vallecito al medio. Le hago la pregunta al señor, ¿cuál de estas 3 bostas es la predominante en sus vacas que tienen el problema de leche ácida? Doctor Mariscal, si me puede dar una manito. Estoy habilitando mi micrófono. ¿Cómo no, ingeniero? El doctor Brian. Doctor Brian Brian, Zavala. si nos está escuchando, a ver, vamos a hacerlo rápido. Si la bosta de sus Doctor, vacas... Sí, señor. Ahí está. ahora sí ya, es que tengo problemas un poco con la señal acá. No Sí, se preocupe. la voz era, doctor. Ahí sí que no le capté. ¿Podría repetir, por favor? La voz es la tercera, la que está funcionando bien el rumen. Ya, fíjense, en este caso, si ese es el caso suyo, ya no es tanto de problema nutricional desde un punto de vista fibra efectiva. Tenemos que ver ahora entonces la parte tanto de balance nutricional como es, perdón, de balance mineral, y más énfasis en lo que el doctor Nogales hace un momento mencionó. Normalmente la leche ácida se da en vacas que están defecando, generando bostas un poco amorfas, que nos indica que no tiene una cantidad suficiente de fibra efectiva, mientras que una bosta así normalmente denota un rumen saludable. Entonces, a nivel rumen, podríamos decir con bastante certeza de que no está su problema. Y hay que buscarlo en qué sal mineral está dando, si la vaca ya no está viejita, si la vaca acabó de parir, si las vacas no están Claro. estresadas, como lo mencionó el doctor Nogales. Entonces, esto es muy importante que ustedes se fijen cuando vayan a una ganadería. Por ejemplo, uno ve bostas así, como les comenté, con las estrías típicas del intestino grueso. Y bueno, significa mucha fibra, poca proteína en los pastos, menos del 7% seguro. Es necesario entrar con urea por lo menos. Por ende va a aportar poca energía. Pero antes de ponernos muy científicos al ver una bosta así de dura, lo mejor es ir a ver si hay agua o no. Por ahí están los animales en un potrero donde no hay agua. Y si no hay agua,
para mejorar este tipo de bosta, la mejor forma es aumentando el tenor o empezando a suplementar urea a esos animales. Clarín, ustedes van a ver cómo después, unos 5, 6, 7 días después de haber comenzado a comer urea a los animales, la forma de la bosta se va a ablandar. Se van a empezar a perder, en cierta forma, estas estrías formadas en la misma. Animales que entraron a un potrero jovencito, con un pasto que está todavía inmaduro, pequeñito, pasto cargado de azúcares, algunos nitritos y poca fibra efectiva, ¡pum! En vacas de altísimo rendimiento, normalmente tenemos este tipo de bosta. En animales confinados tenemos este tipo de bosta, pero en vacas con un funcionamiento ruminal excelente debido a que sabemos manejar la fibra y también el resto de los nutrientes, esta bosta que suena como un aplauso cuando cae al piso. Entonces, les sugiero también ver en internet un poquito más sobre esto, cómo interpretar bostas de bovinos. O sea, realmente eso es algo que da una pauta muy interesante y bastante precisa acerca de cómo uno está sabiendo llevar el tema nutricional en un acto. En la anterior clase, por algún motivo se me escapó esto, van a disculpar que lo pongo acá rapidito porque va a ser la base para la tarea de mañana. Y habla sobre evaluación de la calidad de ensilaje de sorgo mediante la interpretación de análisis bromatológicos. Bueno, el ensilaje es una forma de conservar alimentos de buena calidad para cuando no haya. ¿Por qué se hace silo de sorgo? Bueno, el sorgo es interesante, resiste bastante la sequía, da mayor seguridad que el maíz. Bueno, es necesario escoger la variedad a utilizarse, tener cuidados agronómicos correctos. Y bueno, finalmente tenemos que elegir un sorgo en base a su potencial de producción y que se adapte a nuestro medio, en fin. Un montón de parámetros que van yendo. Una panoja interesante. A propósito, sorgo forrajero, es decir, sorgo de esos canilludos con una pequeña espiguita arriba, no lo ensilen, al menos que no les quede de otra, porque eso va a tener mucha agua y poco granito que nos permita una fermentación ácido láctica. Luego tenemos otro punto, doctor Mariscal, que es un gran error que cometemos varios cuando hablamos de rendimiento por hectárea. Ok, una cosa es rendimiento por hectárea, pero otra cosa es rendimiento de materia seca por hectárea. No se olviden que un animal lo que come es el tantos por ciento de su peso vivo en materia seca. Y acá yo pongo ejemplos de resultados que se dieron en Santa Cruz, de rendimientos por hectárea. Fíjense, 67, 70 toneladas, 33 toneladas, esto fue por el norte, si no me equivoco, y esto más hacia el este. Días a cosecha, ok, un poquito mayorcito este de acá. Materia seca. Si bien este de acá sacó 70 toneladas por hectárea, imagínense, de forraje verde. Pero con ese tenor de materia seca, de porcentaje de materia seca finalmente, por hectárea los rendimientos eran estos. Entonces, cuando ustedes valoren un forraje, su productividad, siempre háganlo en base a esto. A materia seca, no a materia verde, porque se pueden topar con este caso, por ejemplo. Aquí tienen un sorgo que rindió 70, pero tenía solamente 21.21 materia seca, pese a que tiene 30 días más que este. Entonces, por hectárea aquí se están cosechando 14.85 toneladas de materia seca, y de este que en forma verde tuvo menos, estamos obteniendo mayor cantidad de materia seca. Entonces, acuérdense, el rendimiento se lo mide por esto, por materia seca. Bueno, recordando un poquitito,
Los hilos lo hacíamos cortando en el momento correcto, picando fino, apisonando, tapando y utilizándolo de manera adecuada. Las fases del proceso de fermentación también lo vimos. Se apisona, lo primero que ocurre es que se consume el oxígeno y una vez que ocurrió esto el pH baja y el ácido láctico se dispara hacia arriba y una vez que abrimos el silo y empieza a ingresar el oxígeno nuevamente, el pH empieza a subir y empieza un proceso de descomposición. Bueno, ya se tiene el ensilaje. ¿Qué sigue luego? Bueno, hay que hacer un análisis de material con el que se encuentra. ¿Para qué analizar? Se analiza para poder tomar decisiones, damas y caballeros. Los análisis son una herramienta de manejo que suministran datos. Si se suman otros datos como el tipo de animales que se va a alimentar, el nivel de producción buscado, la cantidad de ensilaje de que se dispone, así se genera información que nos permitirá definir el plan de alimentación de los animales para un periodo determinado y según los objetivos buscados. Tipos de análisis, bueno, ya hemos visto, esto es mucho menos de lo que hemos visto anteriormente. Ahorita vamos a hacer un poquito de énfasis en esto, el análisis bromatológico, por favor. Seguramente ustedes han visto en el laboratorio Cetabol, uno recibe una hojita así, con unos valores, parámetros y valores. Si puede silenciar su micrófono, por favor. Bueno, lo interesante... Doctor Víctor Hugo, su micrófono, por favor. Doctor Víctor Hugo, su micrófono, ¿lo puede cerrar, por favor? Gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Cuando uno abre un ensilaje, lo primero que tiene que ver es un análisis, ya lo habíamos visto, sensorial con la vista. Ok, tiene hongos, está mal apisonado, la persona no está sabiendo utilizarlo bien, aquí podemos verlo abierto como le dio la gana, el porcentaje de desperdicio aquí va a ser mínimo de un 25%. Pongo mi mano, si la aprieto fuerte y cae un poco de agua, está demasiado húmedo, tiene menos de 30% de materia seca, ya vamos mal. Hay pautas que por el color, por los olores, uno pueda irle dando una puntuación al silo. También se puede medir la temperatura. Si uno mide la temperatura y está caliente, significa que no está bien apisonado, o sea, no ha habido una fermentación láctica que estamos buscando. pHímetro para medir un buen silo debería tener un pH entre un 4.4, 4.5 o 4.6 por lo menos. Y lógicamente hacer el famoso estudio de la fibra efectiva. Estos análisis se deberían hacer al momento de sacar una muestra. Por ejemplo, en el caso de este de acá. El señor dice, tengo 1000 toneladas y mis novillos comen tanto, voy a tener para tantos días, pero ¿cómo lo está usando? Sus desperdicios van a ser tremendos. Entonces, uno va como técnico y le dice, bueno, va a ocurrir esto, y después no se da ese caso, el culpable es el técnico. Pero si cuando va y toma las muestras y se da cuenta que lo está usando de manera mala, ya uno tiene un respaldo para decir, ok, acá no esperemos que haya 1000 toneladas a disposición de los animales. Con este uso hay un 25% de pérdida, por dar un ejemplo, lo que equivale a que no va a haber 1000 toneladas o 1000 kilos, van a haber 750 solamente. Eso va a incidir en los costos, lo cual ya hemos practicado nosotros, y lógicamente también en la disponibilidad de alimentos para los animales para un lapso que se escoja. Ya habíamos visto el método de Bendre con el cual se hacen los análisis bromatológicos acá en Bolivia, y también hemos visto nosotros cómo se desglosan o cómo se fraccionan los carbohidratos de una planta, obteniéndose datos de FDN y FDA. Acuérdense, FDN significa que a mayor FDN, que significa fibra de detergente, el consumo será menor, mientras que a mayor FDA, es decir, fibra de detergente ácida, la concentración del pasto será menor, son inversamente proporcionales. Bueno, aquí está nuestro análisis bromatológico de zorro. Es de una persona que está acá en Santa Cruz.
Muchas veces nosotros como técnicos recibimos esto. Felipe, estos son los números, como una empresa acá en Santa Cruz me pidió que les haga este trabajo donde se tenían 8 distintos tipos de sorgo. Y el señor me dijo, Felipe, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor? Aquí están los números. O sea, me hubiese encantado que también me diga, mira, el silo estaba bien apisonado, había escurrimiento, estaba caliente, estaba frío, no había hongos, o sea, todos esos anteriores datos que les mencioné yo que hay que también anotarlos. Pero uno muchas veces recibe esto, una sarta de números. Y en base a esos números uno tiene que tomar una decisión después. Entonces, la interpretación que uno le pueda dar al cliente es determinante. Imagínense que esté engordando 1000 novillos. Y porque yo le diga, no, este es el mejor silo, cuando en realidad era este, la diferencia sea, aunque sea 200 gramos por día, en 1000 animales, dejémonos, es un platal que se hace por no poder interpretar bien estas cosas. Bueno, vamos para allá. Lo primero que tenemos que pensar nosotros cuando vemos uno de estos silos o cualquier muestra es, ¿será que lo consume el animal? ¿Será que es lo suficiente rico como para que lo consuma? No se olviden que si hay un alimento que aunque tenga 1000% de proteína y miles de millones de mega y gigacalorías, si el animal no se lo consume, ¿para qué me sirve? Bueno, ¿cuánto forraje come un animal? Ya se los puse los ejercicios acá hace rato. Un helor, por ejemplo, confinado, está consumiendo alrededor de 5 o 6 kilitos de materia verde. ¿Por qué? Porque le metemos un montón de concentrado. Uno en autoconsumo estaría comiendo un poquito más, alrededor de 14 kilos. Y una vaca de porte medio inclusive, en producción estaría consumiendo 39, casi 40 kilos de silo. Entonces, incluso en aquel animal confinado donde es poco el forraje que come, no deja de ser significativa la cantidad del mismo que consume el animal. Entonces, la probabilidad de que el sabor del ensilaje me influya en el sabor de toda la ración es elevadísimo, peor aún en vacas lecheras. Es importantísimo que el silo sea rico, para que el animal no lo coma solamente para no morirse, sino lo tiene que comer por gula, y de esa manera si come más de lo que necesita para vivir, lo que va a hacer es producir más. No solamente fuente de fibra, no solamente es vehículo de buena parte de los nutrientes, es factor decisivo del consumo del alimento, en especial cuando se trata de raciones totalmente mezcladas. Factores que influyen en la capacidad de ser consumido del ensilaje. Bueno, aquí vemos que a mayor cantidad de leche producida, con respecto al peso del animal, mayor es el porcentaje de materia seca que consume. Los factores que influyen en la capacidad de ser consumido el ensilaje son la palatabilidad, contenido de humedad y contenido de FDN. No se olviden de FDN, fibra detergente neutro. Mientras más alto su valor, menor la capacidad de ser consumida de ese forraje. Ok, palatabilidad del ensilaje. La palatabilidad, esto me lo pillé en internet, es un concepto que se podría definir como el placer o hedonismo que un animal experimenta al consumir un determinado alimento o fluido, siendo este poder hedónico capaz de promover un consumo sostenido a lo largo del tiempo en busca de una homeostasis que se traduce en buen crecimiento y bienestar del animal. O sea, esto está impresionante para quedar bien ante nuestros clientes. Palatabilidad. Si es rico el forraje va a ser consumido, y si consume más, va a producir más. Punto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos en un confinamiento forraje a full. El animal no lo comió. Eso es botar plata porque se está botando alimento y aparte no se está consiguiendo los resultados o técnicos que uno busca. Tenemos que hacer que el animal consuma, señores. La palatabilidad del ensilaje normalmente está dada
O sea, cuando nosotros estamos viendo solamente un papel frente a nosotros, no estamos viendo, no estamos palpando el ensilaje, la materia seca que tenía al momento del ensilaje o la materia seca que presenta cuando nosotros tomamos la muestra, va a ser la principal pauta para que nosotros podamos tener una idea de cuán palatable es ese ensilaje. Bueno, no voy a tomar porcentaje de humedad, sino porcentaje de materia seca, porque estamos más acostumbrados a ello. Un valor ideal de materia seca de un ensilaje es entre 30 a 35%. Alta humedad normalmente está relacionada con un pH deficiente, es decir, no tan ácido. Un pH deficiente significa que no hubo suficiente ácido láctico, con lo cual puede que se generen otro tipo de ácidos que permiten crecimientos de patógenos, entre esos de Clostridium. Esto nos va a llevar a un bajo consumo de materia seca. Aparte de eso, cuando hay alta cantidad de agua, un alto tenor de humedad en el ensilaje, se generan grandes cantidades de volúmenes de efluentes. Ustedes pueden ver un ensilaje y así el charcote saliendo por abajo. Si ustedes llegan a verse un ensilaje, de entrada de ese ensilaje va a servir para que el animal no se muera. Pero para obtener buenos resultados, muy probablemente no lo logre. Y en toda esa agua que está escurriendo por debajo del silo, se están yendo un montón de nutrientes. Por otro lado, una baja humedad, es decir, un pasto que se lo cosechó demasiado seco, va a costar compactar porque al estar demasiado seco tiene un efecto como de resorte. Entonces uno lo apisona, pero la partícula vuelve a su forma inicial, con lo cual deja espacios donde ingresa aire y, lógico, nuestra fermentación no va a ser la que nosotros estábamos buscando. Bueno, acuérdense, lo que nosotros estamos buscando es lactato o ácido láctico. A menor cantidad de agua, mayor ácido láctico. Y cuando tenemos nosotros el punto óptimo de ácido láctico, claramente entre 30 a 35% de humedad. Materia seca, perdón. Bueno, la materia seca, el consumo en los animales se regula de dos formas. Una es una química y otra forma es por lo voluminoso del forraje. Imagínense que un animal necesita comer 9 kilos de materia seca. Si el forraje tiene 20% solamente de materia seca, va a necesitar un montononón de forraje. Va a necesitar consumir un montón de forraje. Pero como este montón de forraje tiene bastante agua, por lo voluminoso que es el animal, no va a llegar a consumir sus 9 kilos de materia seca que necesita. Ya está en deficiencia. Bueno, vamos yendo por los parámetros. Un silo bueno estaría un poquito menos de 30 a 35, es decir, 27 a 29, o un poquito más, 36 a 38. Un silo excelente con un 30 a 35% de materia seca. Un silo con menos de 22 de materia seca, esto es puro agua. Segurísimo va a ser un silo que no va a ser rico. Y si no es rico, no va a ser consumido. Luego viene nuevamente viene el tema de la fibra detergente neutro y fibra detergente ácido, damas y caballeros. No se olviden, a mayor fibra detergente neutro, la capacidad de ser consumido ese forraje es menor. Y FDA, ¿qué me indica? A mayor cantidad de fibra detergente ácida, menor concentración de energía que tiene ese ensilaje. Y esto ya se los mostré en esa grafiquita donde en un pasto joven tenemos bastante contenido celular y poca pared celular. Con eso tenemos un FDN bajo, es decir, alto consumo, bajo FDA, es decir, alta energía. En pastos poquito más viejos y más lignificados tenemos poco contenido celular y bastante pared celular, con efectos opuestos. Alta FDN, que significa bajo consumo, y alta FDA, que significa baja concentración energética de ese forraje. Bueno, damas y caballeros, aquí les presento. Ya les estoy mostrando otros parámetros más.
Materia seca, para tener un 100 puntos silo, tiene que estar entre 30 y 35. Bueno, entre estos valores. Fibra detergente neutro, por ejemplo, si está con más de 65, no es lógico decir ese animal va a consumir el 3% de su peso vivo en materia seca. No, señores. Va a consumir mucho menos, quizás un 2.2, un 2.3, con lo cual ya está en desventaja. Y finalmente les pongo todos los valores que normalmente uno ve cuando interpreta un silo. Si ustedes se fijan, no estoy incluyendo acá la energía metabolizable y todo eso que en Z-Bol se lo ponen. ¿Por qué? Porque esos cálculos salen de considerar todos estos valores. O sea, con estos nosotros podemos definir si nuestro silo es bueno o es malo. Y acá yo les pongo los valores. ¿Qué ocurre con la ceniza? Si es demasiado alto el tenor de ceniza, significa que el señor que cortó el ensilaje bajó demasiado el cabezal o lo peló tanto su pasto que metió un montón de tierra al ensilaje. Esto no me va a alterar la microbiota ruminal, no va a tener un efecto a ese nivel, pero sí gran parte de la materia seca va a ser ceniza, es decir, algo que no aporta nada de nutrientes. Y es ahí donde me puede falsear después los resultados. Proteína bruta, la verdad la proteína, ok, es importante, claro que sí. Pero en un forraje normalmente lo que yo busco más que todo es la famosa energía. Entonces proteína bruta, si se fijan acá mal o regular no lo puse, no es algo que sea determinante para decir es bueno o es malo, porque también por otro lado la proteína bruta depende mucho de cómo uno fertilizó el suelo. Está directamente proporcionado. Finalmente, extracto etéreo, como cultura general, más de 2%, ya está bien, menos de eso no está tan bien, no se lo considera mucho. Y la fibra cruda, bueno, más nos interesa esto, fibra detergente neutro y fibra detergente ácido. Fibra cruda es bueno si tiene menos de 30, ella es excelente. Entonces, damas y caballeros, doctor Mariscal, nos faltan 10 minutitos para terminar. Sí, ingeniero, diga. Y aquí viene la tarea para mañana, es como un concurso del Miss. Se le ve la simpatía, se le ve la figura, se le ve la sonrisa, la cabellera y no sé cuántas cosas. Y a cada uno de esos rasgos a la Miss se le pone una ponderación y al final me imagino que la que más suma es la Miss, en este caso, que soy yo, Miss Guarayo, donde estoy ahorita. Ok, vamos a buscar el Mister de los ensilajes, damas y caballeros. Para eso les voy a poner esto. Por favor, tómenle una captura de pantalla. Yo a ustedes les estoy pasando un trabajo que se me encomendó de una empresa que sembró tomó análisis de 8 muestras distintas de ensilajes con las condiciones que uno ve acá, inclusive viene hasta la zona, y estos parámetros a mí me dijeron, Felipe, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor? Acá vienen los parámetros que yo les acabo de decir. Acuérdense, materia seca me indica mucho el tipo de ácido que se formó en mayor proporción. Muy húmedo el pasto, seguramente no se va a formar tanto ácido láctico, se va a formar más butírico, con lo cual ese pasto, ese silo, no va a ser muy palatable. Y acuérdense, de nada sirve que tengan miles de millones de calorías y proteínas y esto y lo otro. Si no es consumido, no sirve para nada. Otro factor interesante era la fibra detergente neutra, la fibra detergente ácida. Fibra detergente neutra directamente o inversamente proporcional a la capacidad de ser consumido. Mientras más elevado este número, menor será la capacidad de ser consumido de ese ensilaje. Mientras que en fibra detergente ácido lo que se mide es la cantidad de energía que pueda tener. Olvídense de la unidad, calorías, joules, unidad forrajera, nada. Mientras más FDA, menos energía contiene esa muestra. Entonces, damas y caballeros, acá yo les pediría hasta mañana, que mañana me digan, ok, me dieta, este de acá es el número 1, este es el 2, este es el 3, el 4, 5, 6, y el 8. Y tendríamos desde el mejor silo al peor silito que hay.
Y esto, señor Tanaka, doctor Nogales, Vinicius, es algo que ustedes lo pueden emplear mañana mismo. Créanme que es triste ver cómo muchas veces van y uno saca el análisis bromatológico y ahí lo tiene y es para la foto. No lo saben utilizar en la vida real. Créanme que con ayuda de esta tablita, un poquito de atención en lo que escucharon a lo largo de las últimas 4 diapositivas y ustedes van a estar, estoy seguro, en la capacidad de decir, este es el mejor, este es el peor. Entonces, doctor Mariscal, hoy me entusiasmé un poquito, pero podemos dar un lapso de preguntas y respuestas hasta que sea la hora legal de terminar la clase. Pero esta sería la tarea para mañana, damas y caballeros. Un concurso. ¿Cuál es el Mr. Silo 2020, post pandemia o no, aún pandemia, de los ensilajes de desorden? ¿Sí? Ingeniero Mendieta, un ratito más que nos interesa. En Cetabol, ¿cuánto cuesta un análisis bromatológico? Si no me equivoco, $45, doctor. Gracias. No, si no me equivoco. ¿Sí? En establecimientos lecheros de alto rendimiento que yo atiendo, yo tomo muestras de ensilaje cada vez que abro uno. Y hago mucho énfasis en el uso del mío. O sea, tampoco me lleno de análisis. Normalmente don Virgilio tiene 3 hilos, es decir, yo hago 6 análisis al año en esa propiedad. En confinamientos, normalmente lo que más se ve, bueno, es cierto, un análisis bromatológico inicial, pero lo que a continuación se está midiendo de manera frecuente es la materia seca del ensilaje o la materia seca de la ración total, porque es un parámetro muy interesante para ver cómo uno está haciendo las conversiones, si está siendo efectivo o no, en fin. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las energías metabolizables, digestibles, yo no las he considerado. De hecho, ni las tomen en cuenta. Tampoco los NDT, porque todos estos números de acá salen de fórmulas en las cuales todos estos parámetros son considerados. Entonces, a manera de resumiendo, las reglas básicas, ¿perdón? Obvio. Ese fue este. Y Ya. What? No se olviden que los cambios bruscos de alimentación en los rumiantes no son para nada positivas. El tema es que nos altera totalmente los microorganismos del rumen. Nuestro secreto es básicamente saber cómo hacer para que esos microorganismos vivan felices y contentos, porque son ellos los que van a hacer que nuestro rumiante aproveche de manera correcta los forrajes. No sé si hay una consulta. Señora, a sus órdenes. Entonces los parámetros que vamos a usar para categorizar, para clasificar estos silos van a ser proteína bruta, extracto etéreo, fibra cruda, hasta fibra detergente neutro. Sí, señor. Estos de acá que están en este colorcito. La ceniza, si usted quiere poner algún comentario extra, por ejemplo, si tiene más de 10% de ceniza, algo que usted le tiene que aconsejar al señor que lo hizo el silo es que sabe que la próxima no sea tan tacaño, o sea, no lo baje tanto el cabezal, o la cortapica, o el machetero, ¿no? Súbalo un poquito para que no se ensucie tanto con tierra el ensilaje. ¿Y eso es malo para mis animales? No, señor, no es malo, pero me altera la calidad de la materia seca que yo estoy considerando dar a los animales. Fíjese, 10% de ceniza, por ejemplo, y usted le estaba dando 9 kilos de materia seca. 9 kilos, el 10%, ¿cuánto sería, señor Tanaka? 900 gramos, ¿verdad? Ahí habían 900 gramos de tierra que no me van a aportar ni energía ni proteína. O sea, ya usted está viciando su cálculo por nada más que ese exceso de cenizas dentro de esa materia seca que usted está proveyendo a su rumiante, ¿verdad? Así es. Otra consulta, ingeniero. Señora, su orden. Así como hay este ejemplo de análisis bromatológico para ensilaje,
No sé si lo tiene programado para más adelante, pero uno de pastura, ¿no? Porque el tema de silage es bastante interesante, ¿no? Para los que queremos empezar a hacer para lecherías, ¿no? Bueno, Pero hay casos de que, aquí la mayoría de los casos es pastura, pues, ¿no? ya. Entonces, también para complementar un poquito, no sé si eso se viene más adelante. No, si se acuerda, en algún momento les pedí a ustedes y al doctor Mariscal, por favor, un análisis bromatológico de un pasto de nieve. ¿Se acuerda, señor Tanaka? Sí, creo que nadie Entonces, tiene. Pues, ¿no? Sí, me acuerdo. Doctor Vamos a Mariscal, revisar. ¿se acuerda que hablamos? Perdón, para mañana vamos a revisar, ingeniero, no hay problema. ¿Ya? ¿Y saben qué? ¿Para qué quiero utilizar esa muestra de pasto tropical de ustedes? Para que ustedes mismos hagan la sal mineral que necesitan sus animales, en base a esa muestra. Esa es la idea, pues, ¿no? Para ¿Ya? que podamos aplicar un poquito, ¿no? Porque ahora otra consulta, les voy a disculpar. No, a sus órdenes. En el tema de los núcleos, ¿no? Porque aquí se usa bastante, ¿no? Los núcleos para mezclar con la sal mineral, ¿no? Para poder compararnos entre núcleos de repente, que tengamos algunos parámetros, ¿no? De qué es lo más adecuado de cada nutriente para poder clasificar un buen. Ahí mi neutralidad se vería comprometida. Le propongo lo siguiente, mañana vamos a tener un momento entonces de debate y ahí usted, si es posible, sin título, señor Tanaka, así como por ejemplo en esta tabla que le estoy mostrando ahorita, si usted se fija, la variedad de suelo utilizada la tengo en blanco, ¿verdad? Sí. Si usted pudiese traer algo por ese estilo, vemos. Con el mayor gusto. Vamos a buscar, creo que tengo algunas etiquetas. Lo que más me gustaría es, no sé si Coqui mañana trae un análisis de tangola. Y bueno, a ese tangolar yo quiero meter una vaca, los requerimientos de la vaca son tales. Ok. ¿Qué porcentaje de fósforo tiene que tener mi sal mineral y qué cantidad de la misma tiene que consumir mi vaca? Ya estuvo el examen final. Y es un examen final que a ustedes les va a servir, como les comento, disculpen que sea tan recalcitrante en eso, pero es que yo aún quedo traumado de varias clases de la universidad donde acabé el semestre y esa nota solamente servía para que continúe, pero no me servía de nada en la vida real. Y considerando que uno vive solamente 80 años, pucha, frustrante, pues, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Si no le da COVID, ingeniero. No, y ahorita aquí en Guaraya está grave la cosa, yo estoy confinado en mi cuartingo acá. Entonces, si no hay más preguntas, por favor, hagan su concurso de Mr. Silo 2020, COVID-19, y mañana vemos qué jurado fue el que realmente fue justo en sus percepciones y definió el Mr. Silo de sordo. ¿Sí? Si no hay más Muchas gracias, ingeniero. comentarios, les quedo una vez más agradecido a todas aquellas personas que han participado, que hoy fueron menos que ayer, eso lo lamento mucho. Pero bueno, seguramente es porque es viernes, ¿no? Sí, cuídense mucho y bueno. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas Hasta noches. mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, doctor, que tengan buenas noches. Hasta mañana, Gracias, buenas noches. Buenas noches para doctoras, todos. Ingeniero. Hasta mañana.